Profesor, cordial saludo. Voy a iniciar con mi presentación, el cuadro comparativo de los tipos de investigación cualitativa. Empezaré por la etnografía. La etnografía pues es también conocida como investigación etnográfica y constituye un método de investigación útil en la identificación, análisis y solución de múltiples problemas de la educación. Es un enfoque pedagógico que surge en la década del 70 en países como Gran Bretaña, Estados Unidos y Australia. Se generaliza en toda América Latina con el objetivo de mejorar la calidad de educación, estudiar y resolver los diferentes problemas que la afectan. Las características, pues la investigación etnográfica constituye la descripción y análisis de un campo social específico en una escena cultural determinada. Se puede decir que está dentro de una localidad, un barrio, una fábrica, específicamente. La meta principal del método etnográfico consiste en captar el punto de vista, el sentido, las motivaciones y las expectativas que los actores otorgan a sus propias acciones sociales. Eh, tenemos también, bueno, perdón, se me olvidaba ir pasando aquí, voy a ir adelantando un poquito. Bueno, etnografía virtual. La etnografía virtual eh, básicamente es la adaptación del método etnográfico a espacios web o a espacios virtuales. Cuando se habla de etnografía virtual se hace referencia pues a distintas propuestas metodológicas y pues su auge fue sobre los años 90, a finales de los 90, en principio del siglo XXI, en consonancia pues con el auge y la popularidad del Internet. Pero pues se puede definir como el estudio etnográfico de la cultura e interacción entre individuos o entre individuos y máquinas en espacios virtuales. Las características en su forma básica, realmente la etnografía consiste en que un investigador se sumerja en el mundo que estudia por un tiempo determinado, pero no quiere decir que sea objeto del estudio del Internet, sino pues la herramienta de donde se obtiene la información pues es el Internet. ¿Cuáles son pues sus principales herramientas? Pues cualquier tipo de elemento o espacio que genere, que permita la socialización, eh, producto de la configuración, las comunidades virtuales, el internet, la tecnología, cualquier herramienta que favorezca la comunicación interactiva, foros, redes de colaboración e incluso pues como en este caso las plataformas educativas. Eh, Ahora seguimos con la teoría fundamentada. La definición, pues, es una definición muy sencilla la que logré encontrar. Es un diseño metodológico que pretende generar teorías que expliquen un fenómeno social en su contexto natural. Yo lo podría manejar, digamos que es la metodología con la que se podría explicar fenómenos como, digamos, la tolerancia a ciertos tipos de violencia que tenemos en nuestro país. Eso se podría definir o se podría identificar bajo la teoría fundamentada. ¿Cuáles son sus características? Pues está adaptada al estudio de la realidad social, eh, tiene sus antecedentes en el interaccionismo simbólico de Met. Su pretensión última es comprender cómo funciona el mundo, acceder a la comprensión humana y a una investigación avanzada en teoría fundamentada. Es más interpretativa que descriptiva. La gente no está presente en los discursos, pero sí los conceptos que el investigador elabora a través de lo que la gente dice. Sus herramientas, pues utiliza el método inductivo para descubrir teorías, conceptos o hipótesis. Posiblemente esta idea tabula rasa sea la más importante de la teoría fundamentada. Obliga al investigador a desaprender todo lo aprendido y a centrarse exclusivamente en los datos. Vamos con investigación-acción. Eh, la definición pues es una forma de investigación que está ligada al actuar, a la acción. Es de, digamos que el enfoque experimental de la ciencia social con programas de acción social que respondieran a los problemas sociales principales de entonces. Mediante la investigación-acción se puede lograr de forma simultánea
avances teóricos y cambios sociales. Las características en la investigación-acción, pues el quehacer científico consiste no solo en la comprensión de los aspectos de las fuerzas sociales, eh, en la comprensión de los aspectos de la realidad existente, sino también en la identificación de las fuerzas sociales y las relaciones que están detrás de la experiencia humana. Y las herramientas, pues básicamente la investigación se centra en la posibilidad de aplicar categorías científicas para la comprensión y el mejoramiento de la organización, partiendo del trabajo colaborativo de las propias personas. Esto nos lleva a pensar que la investigación, acción, tiene un conjunto de rasgos propios. Estudio de caso. Bueno, el estudio de caso, su definición, pues consiste en un método o técnica de investigación que es habitualmente utilizado en las ciencias de la salud y sociales. Se caracteriza por precisar un proceso de búsqueda e indagación, así como el análisis sistemático de uno o varios casos. Sus características, eh, pues a diferencia de otros tipos de investigación empírica, esta metodología está considerada como una técnica de investigación cualitativa, puesto que el desarrollo de esta se centra en el estudio exhaustivo de un fenómeno y no en el análisis estadístico de los datos ya existentes. En el caso de las herramientas, pues el estudio de casos puede llevarse a cabo tanto en una sola persona como en un grupo o de varios sujetos que poseen unas características determinadas. Para ello, esta persona o las personas que llevan a cabo el estudio recurren a técnicas como la observación, la administración de cuestionarios o pruebas psicológicas. No obstante, los procedimientos van a variar según la disciplina a la que pertenezca la investigación. Eh, y por último, la fenomenología. Eh, eh, es un sentido más amplio. Fenomenología se refiere a la percepción del significado de un evento de una persona en comparación con el caso ya existente, pues externamente o fuera de esa persona. Las características, pues el enfoque de la fenomenología es lo que la gente experimenta en relación con algún fenómeno de algún tipo y cómo se interpretan esas experiencias, cómo se viven, cómo se analizan. Un estudio de investigación fenomenológica es un estudio que trata de comprender la percepción de la gente, perspectivas e interpretaciones de una situación particular o un fenómeno. El método fenomenológico, digamos que dentro de las herramientas parte de un diseño de una teoría, eh, no parte del diseño de una teoría, sino del mundo conocido, del entorno, de las características, de las circunstancias, de las situaciones. Eh, y digamos que a partir de allí es posible interpretar los procesos y estructuras sociales. En las ciencias sociales se requiere de constructor y tipos para investigar objetivamente la realidad social. Estos tienen que tener las características de una conciencia lógica y una adecuación del fenómeno estudiado. Bueno, pues hasta ahí mi presentación. Espero que haya sido provechosa. Muchísimas gracias.